Hola, mi nombre es Sara Montesinos y en esta clase vamos a ver la fisiopatología de las litiasis renales. Vamos a revisar los principios biológicos que explican la formación patológica de los cálculos renales. Y vamos a empezar por describir estas patologías. Estas son afecciones del tracto urinario que consisten en la formación y paso de cristales a través de las vías urinarias. Estos cristales forman piedras, por lo tanto, por eso se le llama litiasis, que proviene de la palabra griega litiao, que significa tener el mal de piedra, y que a su vez deriva de la palabra litos, que literalmente significa piedra. Las litiasis no solo pueden afectar al riñón, también se pueden observar litiasis de las vías biliares. Estas son patologías que afectan del 5 al 10% de la población general, la litiasis urinaria particularmente, y afecta principalmente a adultos sobre los 30 años, y los hombres son más afectados que las mujeres en una relación de 2:1. Es muy infrecuente en niños, se da del 1 a 2% y de los casos y se asocia más bien a trastornos metabólicos secundarios y enfermedades genéticas. Y es la tercera patología más común que afecta al tracto urinario. Para que se formen las litiasis hay distintos factores de riesgo, entre ellos están los ambientales o extrínsecos, como el clima cálido, la geografía montañosa, que más bien afectan a la hidratación y a la alimentación de los individuos. La dieta es un factor muy importante. Entre ellos se ve que el consumo de proteína animal y la baja ingesta de líquidos y la alta ingesta de sodio u otros solutos pueden afectar al riesgo de litiasis. Y por otra parte está el sedentarismo, y es por esto que vemos más comprometido a los individuos sobre los 30 años, donde ya vemos que hay otros hábitos respecto de la alimentación y de la actividad física. Bueno, esto afecta al metabolismo en general. Los factores no ambientales o intrínsecos son más bien asociados al individuo mismo, a su metabolismo, pero por una carga genética. Es por eso que se puede ver un mayor riesgo cuando hay familiares en primer grado afectados por esta patología, las etnias, porque también hay un factor genético, se ve mayor prevalencia en los caucásicos, y como ya lo mencionamos, hay un predominio de estas patologías en hombres más que en mujeres, y se ve más en la edad adulta. Dentro de los factores de riesgo también tenemos sustancias que están en la orina que pueden promover la formación de cristales o inhibirlas, y estos cristales pueden entonces formar piedras. Dentro de los factores promotores tenemos el centro proteico. Hay algunas proteínas que pueden servir como matriz orgánica para generar un núcleo de cristales y poder formar entonces una piedra. Están los oxalatos, que se asocian a calcio para formar cristales, y los oxalatos provienen principalmente del metabolismo del hígado y también de la alimentación. Los uratos provienen del metabolismo de las purinas, por lo tanto la ingesta excesiva de purinas puede ser un factor de riesgo. O tenemos también enfermedades como la gota o los síndromes linfoproliferativos, que pueden aumentar los uratos y por consiguiente generar la aparición de cristales que tengan como principal componente los uratos. También hay anomalías enzimáticas en la síntesis de purinas que van a provocar el mismo efecto. El calcio, como ya lo mencioné, se asocia al oxalato. Por lo tanto, cuando
hay alta concentración de estos dos elementos, hay un mayor riesgo de generar una precipitación de cristales. Y también el pH es un factor importante, ya que hay solutos que van a precipitar y cristalizar a pHs alcalinos y otros con pHs más ácidos, como ocurre con los oxalatos, el oxalato calcio o el ácido úrico, que suelen precipitar a pHs más ácidos. Y el volumen urinario es un factor muy importante, ya que esto promueve, cuando hay un bajo volumen urinario, promueve la sobresaturación de la orina y por lo tanto puede haber una precipitación de cristales. Dentro de los inhibidores, esto los vamos a ver también en mayor detalle más adelante, pero tenemos citrato, magnesio, pirofosfato, que suelen evitar la precipitación de elementos con calcio, los glucosaminoglicanos, que funcionan como inhibidores o promotores dependiendo de otros elementos que lo rodeen, pero cuando se asocia a osteopontina, uropontina, nefrocalcina, la proteína de Tamm-Horsfall funciona como inhibidores. Y la proteína de Tamm-Horsfall es muy importante, ya que no solo sirve como inhibidor la cristalización, sino que también es un protector contra infecciones urinarias. Bueno, también tenemos enfermedades que pueden funcionar como un factor de riesgo o más bien generar una predisposición a padecer de litiasis renal. Entre ellas están las enfermedades intestinales, las diabetes mellitus 1 o 2, las enfermedades o condiciones sistémicas como la obesidad, resistencia a la insulina, las dislipidemias y la gota. Entonces, estas enfermedades tienen importancia principalmente porque en el caso de las enfermedades intestinales puede haber un desbalance del pH, lo que generaría la precipitación de ciertos cristales. Como ya lo mencioné, hay elementos que precipitan a pH alcalino y otros en pH más ácido. También la pérdida de líquido es importante, ya que afecta a la diuresis. Es importante tener un volumen de orina adecuado para disolver bien los solutos y que no haya una sobresaturación de la orina, y así evitar que precipiten los elementos que están disueltos en ella. Por otra parte, las enfermedades metabólicas, como la gota, obesidad y resistencia a la insulina, también afectan a la composición de la orina y generan diversos problemas metabólicos que van a incidir entonces en la composición urinaria. Dentro de estas enfermedades metabólicas está la diabetes, que es una de las más importantes, ya que tiene como efecto generar una inflamación gastrointestinal, lo que afecta a la microbiota y se genera un exceso de oxalato, que como vimos, este es un promotor de la cristalización. Por otra parte, existe daño renal, que de la nefropatía diabética. Este daño renal afecta a la excreción y reabsorción de los elementos en la orina y cambia la composición de la orina. Por ejemplo, puede haber paso de proteínas que pueden servir como matriz orgánica para formar cristales aglomerados. También puede haber una disminución de los inhibidores, todos estos factores que inciden en la formación de cristales. Y existe también una inmunosupresión secundaria que es importante respecto de las infecciones urinarias, ya que hay microorganismos ureolíticos que generan un ambiente alcalino en la orina y por lo tanto dan un ambiente propicio para la cristalización de ciertos elementos como son el fosfato amónico magnésico y los fosfatos amorfos. De hecho, esto genera los llamados cálculos en forma de asta de venado o coraliformes, ya que adquieren la forma de los cálices renales.
Y el microorganismo más reconocido en generar esto es el Proteus mirabilis, que con mayor frecuencia puede generar este tipo de litiasis. Respecto de los componentes de los cristales que se forman, a grandes rasgos existen estos 4 grupos: los oxalatos y los fosfatos suelen asociarse al calcio, y las litiasis cálcicas ocupan cerca del 80% del total. Es el tipo de litiasis más frecuente y por lo tanto cristales de oxalatos y fosfatos es lo que más uno ve en los sedimentos urinarios. En el caso de los oxalatos podemos tener sospechas de estados hiperoxalúricos o hipercalciuria idiopática. Cuando se trata de fosfatos puede haber una alteración de la hormona paratiroidea, puede haber acidosis tubular distal, infección por gérmenes ureolíticos, como ya mencioné, Proteus mirabilis. Hay otros también que van a promover la cristalización de compuestos con fosfato. Por otra parte, están las purinas, donde principalmente podemos encontrar ácido úrico y uratos amorfos en los sedimentos, y aún así no son litiasis muy frecuentes. Uno puede encontrar cristales, pero que se genere litiasis no es tan frecuente como ocurre con los compuestos por calcio. Y se sospecha un estado de hiperuricosuria. Y dentro de también este grupo de las purinas está la xantina, la hipoxantina y el 2,8 dihidroxiadenina, que ya son patologías muy extrañas, la xantinuria, muy extraña. Se dan en muy poca frecuencia y es muy bien difícil poder identificar bien estos cristales. Pero a lo largo del curso vamos a ir observando varias imágenes que pueden ayudarnos a orientarnos en estos casos menos frecuentes. La excreción de cistina también es muy infrecuente, y este es el tipo de cristales que uno podría ver en pediatría. Es muy poco frecuente y es más bien por un problema metabólico de origen genético. Y existe un aumento de la cistina en la orina. La cistina en pH ácido precipita muy fácilmente, por lo tanto estos niños suelen tener litiasis a repetición. Ahora veremos cómo se generan los cálculos en las vías urinarias, y esto está dado por diferentes etapas que vamos a ir describiendo con mayor detalle, pero a modo general ocurre una saturación de la orina, luego una sobresaturación donde la cantidad de soluto es tan grande que no puede permanecer disuelto, por lo tanto precipitan y se generan cristales, y aquí donde ya podemos ver cristales en el sedimento urinario. Luego viene una etapa de nucleación, que hay de 2 tipos, está la homogénea y la heterogénea. Y la nucleación es cuando ya se forma el núcleo del futuro lito, luego se van agregando más cristales para generar un crecimiento de este núcleo. Puede haber agregación y aglomeración de más cristales hasta formar entonces una piedra. La saturación puede ser un proceso fisiológico. Por ejemplo, la primera orina de la mañana suele ser más oscura porque está más saturada de elementos, por lo tanto tiene mayor concentración y no presenta un problema necesariamente. En cambio, cuando existe una sobresaturación, la cantidad de solutos es tan grande que comienzan a precipitar, ya que no pueden mantenerse disueltos, y podemos observar cristales, y algunos cristales pueden formarse de manera espontánea. Por otra parte, están los cambios de pH que pueden favorecer la agregación de algunos cristales, es decir, algunos cristales se ven favorecidos por el pH ácido y otros por el pH alcalino, y esto es precedido por alteraciones metabólicas o infecciones urinarias, como vimos anteriormente. Y por otra parte, la disminución de los inhibidores también puede favorecer a una sobresaturación de la orina, y esto
entonces facilita la cristalización de algunos elementos. Ahora, todos estos factores, aquí igual falta la temperatura, pero como nuestro cuerpo siempre está a una temperatura estable, importa más en la hora de la toma de muestra. Es importante tener en cuenta estos factores porque puede que en la orina del individuo no hayan cristales, pero al salir de la vejiga y tener la orina por mucho tiempo fuera, estamos modificando entonces pH porque tenemos un metabolismo bacteriano en el caso de haber bacterias y se afecta la temperatura, que puede generar que aparezcan cristales que en la vejiga no estaban presentes, en la vejiga del paciente, sino que se forman una vez la orina está afuera. Este es un resumen de los factores que afectan la saturación de la orina, que ya los hemos ido mencionando en distintas oportunidades. Está la disminución del volumen urinario, que es muy importante porque el volumen va a ser el solvente. Si hay una disminución del solvente, podemos tener una mayor cantidad de soluto que pueden precipitar. La alteración es la absorción intestinal, que esto también tiene que ver con los líquidos y con el oxalato, que es un promotor de la cristalización. La ingesta elevada de solutos es algo que también va a saturar la orina, ya que lo que ingerimos pasa a la sangre y es filtrado por el riñón. Por lo tanto, esos solutos pueden afectar a la composición urinaria. Las alteraciones renales de secreción y reabsorción, como revisamos en la diabetes, afecta la composición urinaria y puede generar una saturación mayor de la orina y también una alteración de los inhibidores. Y enfermedades metabólicas y congénitas, como ocurre con la cistinuria. Aquí vemos con mayor claridad a qué nos referimos con orina saturada o sobresaturada. La orina insaturada es una orina clara, muy transparente y que por lo tanto tiene poca cantidad de soluto disuelto. Saturada ya es una orina que se torna de un color más oscuro y esto puede ser fisiológico, por ejemplo, en la primera orina de la mañana. Lo que ya es un problema es cuando existe una sobresaturación. La sobresaturación genera un precipitado y puede haber una formación espontánea de cristales. Y esto por exceso de soluto, déficit del solvente, donde hay un menor volumen urinario. La alteración del pH también es muy importante para promover la precipitación de cristales y la disminución de inhibidores. La nucleación, por otra parte, es un proceso donde los iones libres en solución se asocian a partículas microscópicas en ciertos puntos del nefrón. Esta puede ser homogénea o heterogénea. Entonces, estos iones en solución, estos solutos, cuando se trata de una nucleación homogénea, esto quiere decir que es solo un tipo de soluto que se sobresatura y precipita espontáneamente. Por ejemplo, lo que ocurre con la cistina. La cistina no necesita otro, como decirlo, compañero, otro tipo de soluto, cristal, para poder generar un núcleo. Este precipita espontáneamente cuando hay un pH ácido y además hay una gran cantidad de cistina en la orina. Es muy propenso a precipitar ya que es poco soluble. Por otra parte tenemos la nucleación heterogénea, que necesita diversas partículas para generar este núcleo y esta es la más frecuente. La homogénea es menos frecuente ya que son partículas con características en particular, mientras que la heterogénea es más fácil de generarse debido a que requiere distintas partículas que pueden estar presentes más frecuentemente en la orina. Partículas sólidas, impurezas macromoléculas, hay algunas proteínas que pueden estar ayudando a formar una matriz orgánica donde puedan ir pegándose los cristales y formar un núcleo. Luego se produce un crecimiento gradual de los cristales, adhiriendo más cristales a este núcleo.
Entonces, los cristales que van alrededor se acercan, se unen y van creciendo, van adhiriéndose a otros compuestos de forma primaria. Hay un crecimiento de cristales sobre las caras de un cristal que ya existe y favorece entonces su crecimiento. De forma secundaria hay una unión de una serie de cristales ya formados por enlaces débiles entre ellos. O sea, hay varias uniones de cristales que al acercarse pueden unirse por cargas, por enlaces débiles o por puentes cristalinos y por sustancias orgánicas, donde aquí la matriz orgánica también es importante para poder unir estos cristales. Ahora, estos cristales el organismo los podría eliminar, pero también ocurre que hay una mayor adhesión de estos cristales al epitelio. Y esto puede ocurrir por carga. Tenemos también el factor de la proteína de Tamm-Horsfall, que ayuda a evitar esto, y cuando hay un déficit de esta proteína, entonces tenemos una mayor adherencia y podría ocurrir que puedan quedar estos cristales adheridos y esto ayude a que vayan creciendo con el tiempo. Ahora, también puede ocurrir un fenómeno de epitaxia, es decir, que crece un cálculo de una composición y luego tengamos cristales de otra composición que se van a ir adhiriendo a este cálculo ya formado. Por lo tanto, tenemos un cálculo como formado por dos tipos de cristales. Uno que se formó primero y el otro que se fue agregando sobre este ya formado. Entonces, la epitaxia es el sobrecrecimiento orientado de un cristal sobre la superficie del otro. Ahora, esto no es tan frecuente. Cuando tenemos cálculos mixtos, o sea, con distintos componentes, es más probable que se haya formado por una nucleación heterogénea. Es decir, que en su misma formación primaria hayan habido distintos compuestos uniéndose. Por epitaxia es más extraño, que sería que primero se forme un cálculo y después se adhieren otros cristales a un cálculo. Anteriormente hablamos harto de los inhibidores de la cristalización, que son muy importantes precisamente para evitar estos procesos de retención, de crecimiento y de la formación de los núcleos, de las nucleaciones. Entonces, dentro de estos inhibidores, tenemos en este esquema las etapas en las que puede inhibir, y tenemos el citrato, que puede inhibir en varios niveles. El citrato es un ácido tricarboxílico y se encuentra ionizado en la orina, con cargas negativas, por lo tanto puede ir uniéndose a oxalatos, a calcio, fosfatos, y evita que estos generen cristales. Y además que el citrato es filtrado libremente por el riñón, por lo tanto es un inhibidor muy importante. Por otro lado tenemos las glucoproteínas, que a veces no siempre sirven como inhibidores, a veces pueden ser promotores, siendo una matriz orgánica para formar nucleación. Pero cuando existen otros compuestos como el citrato, entonces estas glucoproteínas sirven más bien como inhibidores. Ayudan a que no se forme una nucleación. Lo mismo ocurre a este nivel. La glucoproteína se comporta del mismo modo y necesita la nefrocalcina, que esta se une a calcio. En la etapa de agregación habíamos mencionado la proteína Tamm-Horsfall, la cual en este caso evita la agregación, pero también evita la retención de los cristales. Se ha visto que cuando esta proteína se produce en menor cantidad o se produce de una manera anómala, no tiene la capacidad de poder inhibir esto, y estos son individuos que pueden tener cristalurias y litiasis a repetición. Como también lo mencionamos, esta proteína ayuda a evitar infecciones urinarias.
y esta es una proteína abundante en la orina. Naturalmente la orina no debiese tener grandes cantidades de proteína. Las pocas cantidades de proteína que tiene, que además no son muy detectables, se trata de proteína TAMP-Horsfall. ¿Cómo funcionan los inhibidores de la cristalización? Estos interfieren dentro de estos solutos que se van a estar uniendo, irrumpe en este proceso. Por lo tanto, estos elementos, estos solutos ya no pueden unirse. Aquí a modo general, las etapas de la formación de la litiasis renal. Tenemos los factores promotores, los inhibidores que ya los mencionamos, sumado a ciertos pH, cierto volumen de orina, bajo volumen de orina, y que esto provocaría entonces saturación, sobresaturación, nucleación, crecimiento, agregación y aglomeración. Y esto va a generar entonces una cristaluria anómala. ¿Por qué anómala? Porque es de un gran número de cristales, son de tamaño grande y se pueden retener. A veces puede ocurrir que un paciente esté deshidratado y uno pueda encontrar uno que otro cristal que no necesariamente tienen un gran riesgo litiásico. Pero cuando tenemos un número muy alto y vemos agregados o cristales muy grandes, entonces sí tenemos riesgo de que se pueda generar un cálculo renal. Aquí otro esquema de cómo se forma la litiasis, que tenemos una sobresaturación donde tenemos los precipitados, se hace una nucleación, este cristal va creciendo, hay una agregación donde además tenemos otros compuestos que pueden ser compuestos orgánicos, otras impurezas que se van añadiendo a esta piedra que va creciendo hasta generar un cálculo. Como resumen, la etiopatogenia de la formación de los cálculos puede presentarse de tres formas: por éstasis, por las placas de Randall o por patología propiamente tal del riñón. En el caso de las éstasis, esto quiere decir que no hay un flujo de líquido en el órgano. Aquí podemos tener hidronefrosis, que es la acumulación de líquido producto de una obstrucción. Entonces puede haber algo obstruyendo la orina, puede ser otro cálculo, puede ser un tumor, una malformación que genera hidronefrosis, y esto también va a aumentar el riesgo de generar más litiasis, o sea, más cálculos renales. La esponjiosis medular es una dilatación del túbulo colector, se acumula también orina, formando una especie de bolsa donde también hay estasis del líquido. Por lo tanto, ahí también, si no hay flujo del líquido, puede haber precipitación de cristales y la formación de piedras. Y el riñón de herradura es cuando la parte baja del riñón está unida al otro riñón. Esto es una malformación congénita y produce estasis en la parte baja del riñón, lo que también genera un riesgo de generar cálculos. En el caso de las placas de Randall, hay depósito de fosfato de calcio en las papilas renales. Esto se puede observar en pacientes que tienen hipercalciuria idiopática, no se conoce el origen, y se depositan estos fosfatos de calcio intracelulares. La célula intenta endocitar este fosfato de calcio para poder deshacerse de él, pero finalmente queda depositado y eso genera adherencia y precipitación de más cristales. Por lo tanto, se genera un riesgo de formación de cálculos. Y las patologías renales propiamente tal, como lesión por otros cristales, partículas libres del lumen tubular y falla de inhibidores, que es lo que más hemos visto durante esta clase, que generan cálculos renales. Las principales ubicaciones de las urolitiasis suelen ser estas. Podemos observar en los cálices renales. Si lo recuerdan, dijimos que los microorganismos urealíticos podían producir
un cálculo a este nivel. Estas son las que se les llamaría coraliformes o en asta de venado porque toman esta forma de los cálices. Estos suelen ser los más asintomáticos, ya que no se presentan con dolor en el paciente, sino que lo que se suele detectar son las infecciones como pielonefritis, y es ahí cuando hay una detección de esta obstrucción. Luego tenemos la de la unión piel-ureteral, el borde pelviano y la pelvis posterior, una de las más dolorosas. Para que ocurra una obstrucción a este nivel, el cálculo debe ser mayor de 5 milímetros. Cuando son de 5 milímetros o menor, suelen tener la capacidad de bajar, y ahí podemos encontrar entonces cálculos en la unión uretero-vesical. Y estos pueden ser expulsados de manera espontánea por el paciente, lo que sí es una situación muy dolorosa. Entonces, los principales síntomas de la urolitiasis, como ya destaqué en la diapositiva anterior, está el dolor y el cólico renal, que es un dolor en la fosa lumbar, tiene irradiación al flanco y los genitales, y el dolor es tan grande que incluso puede provocar náuseas y vómitos. Y también puede haber hematuria, no siempre es visible, puede ser hematuria microscópica, y estos dolores son el principal motivo de consulta. Hay coliaquiuria, urgencia miccional, se sienten ganas de orinar. Muchas veces la cantidad de orina es muy poca, si es que hay una obstrucción, y taquicardia e intranquilidad asociadas más que nada al dolor. Y también puede haber fiebre, tanto por la inflamación como una posible infección del tracto urinario. Y el dolor no se asocia tanto con el tamaño, sino, como lo vimos anteriormente, está más asociado a la ubicación del cálculo. Cuando se ubican al nivel de los cálices, casi siempre son asintomáticos y son identificados cuando el paciente ha presentado alguna infección grave por pielonefritis, incluso una sepsis, mientras que cuando ya han bajado por los uréteres se genera mucho dolor y es un motivo de consulta y puede ser detectado. Ahora, ¿qué estudios podemos hacer para detectar estos cálculos? Bueno, muchos de ellos se observan por imagenología, pero en el laboratorio también podemos hacer varios estudios, principalmente para saber si el paciente tiene algún problema metabólico de base y así evitar que se repitan a futuro. Por ejemplo, dentro de los estudios metabólicos que se miden en sangre está la paratormona, el calcio, el fosfato, los uratos, creatinina y gasometría, que vamos a ir viendo más adelante cómo se asocian con los problemas metabólicos. La gasometría es importante para ver cómo está el equilibrio ácido-base en el paciente, ya que, como hemos visto, el pH es muy importante en cuanto a un factor promotor de las litiasis. Respecto del uroanálisis, este es fundamental, ya que podemos ver cristales, podemos ver hematuria, también podemos medir los solutos que son de importancia para saber el riesgo que hay de litiasis, como los oxalatos, citrato. Podemos medir creatinina para saber cómo está la filtración del riñón, medir calcio, pH y la densidad, que la densidad es muy importante para saber qué tan saturada está la orina. E idealmente hacer un estudio de la orina de 24 horas, ya que es más representativa que una orina aislada, ya que la orina aislada va a depender si es el horario y el momento en que lo tome el paciente, cómo está su estado de hidratación, cómo esté funcionando su metabolismo en ese momento. Mientras que la orina de 24 horas es más representativa de cómo es el estado del paciente durante todo un día. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en el examen de orina, que es fundamental en estos casos? Puede haber hematuria macro o microscópica. Ahora, estos glóbulos rojos son discos bicóncavos, no son como los dismórficos en el caso de que haya una patología más asociada al glomérulo. No, en este caso los glóbulos rojos son normales. Se puede apreciar leucocituria y bacteriuria en los casos en los que estas litiasis estén asociadas a infecciones recurrentes.
Y los cristales son el hallazgo que más nos interesa para saber cuál es el origen de estos cálculos. Y también vamos a observar células del urotelio que vienen siendo arrastradas por los cristales o los cálculos. Otros hallazgos que podemos encontrar en exámenes sanguíneos pueden ser la proteína C reactiva elevada, ya sea por la inflamación y el daño en el tejido por el cálculo. Los cálculos no son piedras lisas, sino que tienen, y los cristales tienen una textura, son duros y pueden ir dañando el tejido a medida que se mueven. Y podemos observar leucocitosis también por la inflamación, o en el caso de que también tengamos una infección asociada, podemos encontrar alteraciones del ácido base en el caso de que el origen de esta litiasis tenga que ver con el balance ácido base del paciente. Medimos creatinina y uremia, los cuales se pueden encontrar elevadas si no hay una filtración correcta por algún tipo de obstrucción, y también electrolitos alterados, también producto de una obstrucción, y además que sabemos que los cálculos se van a generar por una mayor concentración de ciertos solutos en la orina. Y como les mencioné, los cálculos tienen texturas, no son piedras lisas. Por lo tanto, pueden romper tejido y dañar el tejido por donde ellos están pasando. También por eso son muy dolorosos y generan hematuria. Y dependiendo de la composición del cálculo es como vemos las estructuras cristalinas dispuestas en esta piedra.